Epistemología. Aprendizaje basado en problemas. Evaluación final. Presentado por Víctor Alfonso Vallejo Serna, Jonathan Valencia Flores, John Jairo García Tigreros, Jessica Alejandra González. Palmira, noviembre del 2015. Mapa mental sobre fundamentos de la epistemología. En el contenido del mapa mental iniciamos con la idea central sobre qué es la epistemología, desplegando los diferentes conceptos en sentido de las manecillas del reloj, iniciando en la parte superior con el concepto de epistemología, siguiendo el despliegue de ideas alrededor de la idea central. Tenemos las categorías epistemológicas y su objetivo. En la parte inferior observamos las ramas de la epistemología y los conceptos de cada una de ellas, continuando con el señalamiento de uno de los problemas derivados de la idea central, para terminar con los conceptos de lo que es posible conocer por medio de la epistemología. Problemas epistemológicos planteados por cada uno de los integrantes del grupo colaborativo. Primer problema: validez de la teoría de hibridación de Mendel aplicada al cultivo de maíz, por Víctor Vallejo. Segundo, validez de la teoría del compostaje de Albert Howard como método para obtener abonos orgánicos por medio de los nutrientes vegetales que contiene, por John Jairo García. Tercero, validez de la teoría y práctica de una agricultura sostenible, por Miguel Altieri y Clara Nichols, aplicado en la agroecología, por Jonathan Valencia. Y cuarto, validez de la teoría de los conceptos, principios y fundamentos para el diseño de sistemas sustentables de producción, por Raúl Vanegas y Gustavo Ciau, por Jessica González. Problema epistemológico planteado por el grupo. Validez de la teoría de hibridación de Mendel aplicado al cultivo de maíz. Para seleccionar el problema a trabajar de manera grupal, se realizó un criterio de selección donde se tuvieron en cuenta los siguientes factores. Factibilidad, porque se cuenta con todo el apoyo del Centro Experimental de Semillas Valle y se tienen las herramientas para el buen desarrollo de la actividad. Novedoso y original, porque se busca comprobar la validez de la teoría de hibridación de Mendel aplicada en el cultivo de maíz, una teoría que se basa en el mejoramiento genético de la semilla. Importancia, porque se obtiene conocimiento sobre uno de los mayores avances de la genética en la agricultura, además de los programas de mejoramiento convencional por cruzamientos para obtener nuevas variedades. Interés, porque como agrónomo puedo analizar la biotecnología tradicional y la moderna aplicada fundamentalmente a la agricultura. Emplean las leyes de Mendel, así como sus cálculos matemáticos y estadísticos, no solo al planificar sus ensayos y analizar sus resultados, sino también para obtener nuevas y mejores variedades de alimentos enriquecidos en características nutricionales y libres de otras características no deseadas. Precisión, porque mediante estos estudios podemos desarrollar cultivos especializados y con características deseables. Como bien sabemos, Gregor Mendel es considerado el padre de la genética, un monje austriaco que realizó experimentos en plantas de guisantes sobre la transmisión de los caracteres hereditarios, lo que se ha convertido en el fundamento actual de la teoría de la herencia genética. Nuestra hipótesis consiste en realizar los mismos cruzamientos en plantas de maíz y evaluar fenotípicamente si se cumplen las leyes de la herencia descritas por Mendel, además de apoyarnos en la literatura existente sobre la validez de esta teoría aplicada al cultivo de maíz.
Respuesta dada por el grupo al problema epistemológico planteado. Según la literatura, el investigador Rollins A. Emerson dedicó gran parte de su vida al estudio de la herencia de las variaciones mendelianas y cuantitativas del maíz. Cuando se denunció el redescubrimiento de las leyes de Mendel, fue de los primeros en introducir al maíz como un material importante para los análisis genéticos, en colaboración con destacados genetistas de la época como Eads y Hayes. Emerson logró establecer la validez de las leyes mendelianas en el maíz e inició una gran escuela que centró sus investigaciones en esta planta como organismo favorable para los estudios de la herencia. Como complemento al planteamiento de la solución del problema epistemológico escogido por el grupo, se realizó una visita de campo a la empresa Semillas Valle S.A., en donde con el acompañamiento del mejorador genético de la empresa, se pudo evidenciar las características fenotípicas que expresan las plantas de maíz cuando se hace referencia a una línea pura, híbrido F1, híbrido F2, y se pudo evidenciar de manera visual el cumplimiento de las leyes de Mendel aplicadas al cultivo de maíz. Anexos. En los anexos encontramos las evidencias fotográficas de la visita realizada a la empresa Semillas Valle S.A. Podemos observar en las fotografías del extremo superior que hay un material de maíz que se ve uniforme. Esto hace referencia a una línea pura de maíz. Se observa la uniformidad y plantas homogéneas. Esta línea pura fue derivada de una variedad por medio de la aplicación de la ley de herencia independiente de Mendel. En las fotografías, en la parte de abajo, podemos observar un híbrido F1 y se observa un material uniforme y homogéneo con características similares a uno de sus progenitores, donde se está aplicando la ley de hibridación de Mendel. En la última fotografía, en la parte inferior derecha, podemos ver que tenemos una regla donde estamos ubicando las espigas y se ven tamaños de espigas diferentes. Vemos plantas de diferentes tamaños, diferentes formas de espiga. Eso es un híbrido F2. Se observa un material desuniforme con plantas de diferentes alturas y diferentes tipos de espiga. Y allí estamos evidenciando la ley de segregación de Mendel. De esta manera estamos confirmando que las leyes de Mendel aplicadas al cultivo de maíz sí tienen validez.